seguimos en el tópico de la creación. Ayer nos enfocamos las 2 horas en el texto del Génesis 1 y 2 acerca de la creación. Lo que quiero hacer hoy es entrar un poco en la ciencia y ver lo que vemos en la vida que fue creada en Génesis 1 y 2 y ver cómo se ve a la luz del texto bíblico. Pues con la palabra de Dios como autoridad, vemos toda la diversidad de la vida y queremos saber su origen. Y dice en Génesis 1 que Dios creó los animales, las aves y los animales del mar, marinos en el día 5, animales terrestres en el día 6. Y tenemos que entender en cuanto a la teoría de la evolución, en que todas las especies, según Darwin, tienen un antepasado en común. Tenemos que entender algo de la historia en el tiempo de Darwin, porque Darwin logró convencer a la comunidad científica en su mayoría de su teoría, porque él pudo hacer exitosamente algo bien. Y en esto Darwin sí tuvo razón en algo, y con lo que él tuvo razón, él pudo convencer a la comunidad científica en su mayoría de su tiempo acerca de su teoría. Porque en la ciencia hay que entender algo, no podemos comprobar nada con la ciencia. Lo que más se puede comprobar a un nivel empírico son las matemáticas. Pero en la ciencia, las teorías lo que hacen es que para que una teoría gane fama, tiene que hacer 2 cosas. Número 1, tiene que refutar las explicaciones competitivas, y número 2, tiene que hacer predicciones que se observan, que se cumplan. La teoría de Darwin lo que hizo es que refutó las teorías competitivas de su día, por eso ganó pauta, sí. Y déjales muestro qué es lo que creía la gente en el tiempo de Darwin para que vean cómo él los pudo convencer. Si nosotros vemos, por ejemplo, este tigre, podremos ver un camuflaje para su entorno. Quizás con esta imagen aquí les ayude un poco más. Por lo que parece en lo superficial, este tigre fue creado tal y cual como se ve hoy para vivir en su entorno actual, ¿ok? Y así como tomando el tigre como ejemplo, los creacionistas o cristianos del día de Darwin, ellos tenían la teoría de que Dios creó a cada especie fija, eso se llama fijismo, fija tal como se ve hoy exactamente y donde se encuentran hoy. En otras palabras, creían que un oso polar fue creado en el norte, en el Ártico, y Dios lo creó blanco así desde el principio. Esta especie no ha pasado por ningún cambio para su entorno. El tigre donde él se encuentra, cebra donde él se encuentra, etc. Entonces Darwin desafió esta idea y él ganó. Y en esto estamos de acuerdo con Darwin. Al menos en algo estamos de acuerdo con él. Porque tenemos que considerar algo. ¿Sería posible? Consideren esto conmigo y voy a ver en los comentarios en el Facebook si alguien lo puede lograr a responder antes que yo. Considere esto. ¿Puede ser que Dios creó, según la palabra de Dios, a cada animal según su especie en la población o en su lugar geográfico actual? ¿Es posible decir eso? ¿Es posible según la Biblia? Pues tenemos que considerar eso antes de ver la ciencia, porque en lo que Darwin, en cuanto a Darwin, él los pudo corregir con esto, entonces él pudo refutar la explicación competitiva. Ya veo en el Face que están poniendo no pude ser, y alguien dice esto, y es muy cierto. No hay ninguna manera que Dios creó a cada especie en su lugar geográfico actual para que
tuviera camuflaje, lo demás, para vivir en su entorno actual. No hay manera. ¿Cómo me atrevo a decir esto? Porque los cristianos científicos del occidente, en el tiempo de Darwin, no estudiaron bien su Biblia, porque todos los animales no pueden haber sido creados según su especie en su entorno actual, como se ven hoy, con el camuflaje que tienen ahora. Porque se les olvidó un gran detalle. ¿Cuál sería ese gran detalle? El diluvio. El diluvio. Todos los animales hoy tienen que haber migrado a sus ubicaciones geográficas actuales. No pueden haber sido creados allí porque los sobrevivientes que tenemos son los descendientes de los animales que estaban en el arca. Así que eso es no solamente Darwin refutó a los científicos occidentales de su día, sino también la Biblia refuta los científicos cristianos del occidente de su tiempo. Y por alguna razón la gente no tomaba eso en cuenta. Entonces, déjenles doy el argumento de Darwin que él presenta en su libro El origen de las especies. Él dice lo siguiente: si Dios creó a cada especie de animal tal como se ve hoy en su ubicación geográfica actual, y nunca puede haber parientes en común entre algunas especies, entonces veamos estas aquí. Estas son las 7 especies vivas actuales del equino, o en latín los equidos. Hay 3 especies hoy de cebra: cebra de montaña, cebra de Gravy y cebra de Burchell. Como pueden ver, tienen mucho en común, pero si ves a sus vientres, a 2 tienen vientres blancos y otros, las rayas cubren su vientre. Pero si ven al patrón de las líneas de su cuarto trasero, también vemos muchas diferencias. Y viven en poblaciones separadas. Aquí también vemos un caballo silvestre, un asno, etcétera, un burro, etcétera. Estas son las 7 especies vivientes hoy en la familia de los equinos, y el género, todos pertenecen al mismo género, Equus. Hay otros géneros también dentro de esta misma familia de equinos, pero ya están extintos. Esas son las únicas 7 que quedan hoy. Y entonces Darwin dijo, ok, estas especies aquí, ustedes creen que cada especie Dios creó separado, así que todas esas 7 especies, por ejemplo, hoy, no pueden tener un antepasado en común, según la gente de su día. Todos fueron creados separados. Entonces su argumento fue el siguiente: ok, vamos a tu rancho. Y en tu rancho tenemos subespecies que hoy llamamos razas domesticadas. Y hoy sabemos que toda esta diversidad entre caballos, por ejemplo, algunos peludos, algunos altos, algunos más chiquitos, algunos bajitos, como pueden ver, algunos muy grandes, algunas muy pequeñas. Y también miren los burros. Si ves un burro en Sudamérica, por las montañas en Bolivia y Perú, parecen el que está abajo a su izquierda. Pero cuando vas a México, la especie de burro, como pueden ver aquí arriba, o la raza de burro, perdón, que ven arriba, a su izquierda, ustedes pueden una gran diferencia. Entonces Darwin dijo esto: si dentro de la familia de los equinos, ustedes saben en su rancho, porque esto es provocación humana, aquí toda esta diversidad, que tienen un antepasado en común, que puedes producir toda esta variación y lo haces en el rancho. Si de un antepasado en común puedes producir en el rancho toda esta diversidad
en los equinos, porque en esta pequeña diversidad entre las especies, no puedes creer que tienen un antepasado en común. Y en eso Darwin tuvo razón. Y también estoy de acuerdo con él. Genéticamente es muy obvio que todas estas 7 especies son tipo primos, por decir, tienen un antepasado en común. Y en eso Darwin tenía razón. Pero realmente la Biblia enseña que Dios creó cada especie tal como se ve hoy en su ubicación actual. Pues ya vimos que esto es imposible según la Biblia porque un diluvio, así que tuvieron que migrar desde un solo lugar en la valle de Mesopotamia hasta todo el mundo. Así que sí hubo grandes migraciones. Y el problema, la confusión, viene quizás del Génesis 1:24 y otros versículos en Génesis 1. Veamos esto en la creación. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Pues al ver esta palabra especie, pues por lo que parece, Dios creó a cada especie distinta, separada, como se ven hoy. Pero esto es un argumento anacronista. ¿Qué quiere decir eso? Pues estamos usando la definición de términos de taxonomía o de clasificación animal de hoy y estamos tomando definiciones recientes para interpretar la Biblia y eso no se puede hacer. Deje explico eso y luego de una manera muy práctica les voy a explicar todo. En Carl Linnaeus, en 1758, escribió este libro tratado acerca de taxonomía del reino animal o clasificación. Y todos hemos estudiado sus categorías en el colegio. ¿Se acuerdan de esto? ¿Esto les parece familiar? Sí, en el reino animal hay reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. Entonces, la especie, en cuanto al mundo salvaje, es uno de los más específicos. Y luego hay algunas subespecies y luego tenemos en los animales domesticados, razas, que es como una subespecie. Muy bien. Y ya si uno ve esta lista y dice, ok, aquí está la palabra especie. Muy bien. Uno de los más específicos, como una cebra de Burchell. Y hay otras 2 especies aparte de cebra. Y si vamos a la Biblia y dice que Dios creó los animales de la tierra según su especie, entonces debemos deducir que Dios creó a cada especie fija, tal desde la creación hasta el día de hoy. Pero hay que entender algo. Esta palabra en hebreo es min y en Génesis se encuentra 10 veces y en el español, en la Reina Valera, se traduce de 3 maneras: género, naturaleza o especie. Tiene estas 3 palabras. En 1569, en la Biblia del Oso, tenemos, si usted tiene una copia de la Biblia del Oso, la próxima vez que abres esa Biblia, abre Génesis 1 y mira cómo traduce esta palabra. Y no usa la palabra género o especie, solo dice naturaleza, naturaleza, según su naturaleza. Y de hecho, yo creo que esa es la mejor traducción. Sin embargo, cuando hay combinación de traducciones, hay editaciones después, se usó un poco de la influencia de la Vulgata Latina que le precede del año 405 después de Cristo, porque en la Vulgata Latina, Jerónimo, para traducir min en hebreo, él pone género y especie, como de una manera ambigua, como tomando turnos para usarlo. Pero eso está bien, no quiere decir que esto es una mala traducción o algo, pero hay que acordarnos que la traducción de la Biblia en español es 1569, del King James en inglés es 1611. Pues, ¿cómo podemos usar términos que fueron categorizados en el siglo XVIII y luego interpretar estas traducciones de unos siglos antes en esas categorías? Así que, en otras palabras, en la manera que hoy, desde el siglo XVIII para acá, clasificamos animales, la palabra mean, yo creo, y les voy a demostrar por qué,
mayormente se debe traducir al nivel de familia. En otras palabras, Dios creó familias más o menos ese nivel en el principio con una variabilidad genética para todas las especies que producen dentro de cada familia. En otras palabras, la familia, Dios creó los animales según su min, su tipo, su naturaleza, pero tienen la variabilidad genética para producir distintas especies y les voy a mostrar cómo sucede eso. Alguien puede decir, ¿eso no es evolución? De ninguna manera, no es macroevolución, una evolución de un caballo o un sapo, por ejemplo, porque un sapo, una rana, sería otra familia homín creada. En otras palabras, Darwin, al comprobar esto y refutar la idea competitiva de su tiempo, él toma esto y luego hace un salto de fe ciega y dice, si estas especies tienen un antepasado en común en su misma familia, quizás todas las especies tienen un solo antepasado en común y por eso tenemos el árbol evolutivo de la vida que él dibujó en su libro. Hoy es muy popular. Lo que yo quiero proponer hoy es que la Biblia enseña no un árbol evolutivo de la vida, sino un huerto creacionista de la vida. ¿Por qué huerto? Porque Dios creó cada animal según su min en hebreo, pero con la variabilidad genética para producir, para especiación dentro de su familia. Hay perros grandes, pequeños, feos, bonitos, pero un perro siempre será un perro. No se va a convertir en un triceratops, dinosaurio, porque triceratops viene de la familia Ceratopsia, que también hubo mucha variabilidad en esos dinosaurios. Pero esos límites se encuentran en su familia. Ahora, quizás hay algunas personas confundidas cómo entender esto. El árbol evolutivo de la vida propone la idea de que se aumenta nueva complejidad de información y funciones para que vas de una molécula hasta un hombre a través de 2-3 mil millones de años de evolución. La Biblia, yo creo, enseña algo que se debe entender opuesto a eso, que en vez de que haya un aumento de información, funciones, hay una pérdida. En otras palabras, Dios llenó cada familia de animal con una mochila llena de una carga genética y se va perdiendo en la especiación a través del tiempo. Pues ahora con la genética podemos ver cuál de estos dos es más coincide con lo que conocemos hoy de la genética. ¿Por qué yo me atrevo a decir eso? Porque Charles Darwin no sabía nada de la genética. Ahora, ¿por qué? Yo creo que somos más estudiados que él. Pues en algunas maneras sí. ¿Saben por qué? Charles Darwin escribió su libro en 1859 y luego después de él, Mendel hizo unas pruebas con chícharos que él vio que puedes tener un chícharo amarillo, uno verde y luego una habichuela y luego pueden producir un verde y luego después del verde ese verde puede producir un amarillo. El color amarillo puede esconderse por una generación. Así que puedes tener información escondida. Pero Mendel tampoco lo entendió, solo vio el chicharrón, la habichuela de afuera. Y su información se perdió por 30 años y no fue hasta el año 1900. Ok, acuérdense, Charles Darwin escribió su libro El origen de las especies en 1859. No descubrimos el ADN, el doble hélice del ADN como sustancia de la herencia hasta 1953. Casi 100 años después pudimos ver si la teoría de Darwin, porque la teoría de Darwin fue una teoría genética, pero sin saber qué es la genética. Hasta casi 100 años después de su libro pudimos ver si eso es cierto y se derrumbó la teoría. Por eso tenemos neodarwinismo en ese tiempo y ahora 10 teorías después, porque cada una se ha sido fracasada. Mañana el doctor Bravo les va a explicar cada etapa de eso y dónde estamos hoy, con una gran cantidad, la mayoría de científicos más prestigiosos sobre este tópico en 2017 votaron o enseñaron para derrumbar toda la teoría de la evolución y empezar de ceros otra vez.
Pues vamos a ver lo que vemos en la genética y por qué eso ha sido muy problemático para la teoría de Darwin. Hoy sabemos con base en datos genéticos, morfológicos y de comportamiento, es evidente que el perro doméstico se origina en el lobo. En otras palabras, todos estos perros, esas razas de perros domésticos, vienen de algo como el lobo. Hasta esto, mira las formas, tamaños, la fealdad de algunos. Algunas de estas razas tenemos para ser compañeros, algunos para seguridad, algunos para mucha gente que no tiene otra cosa que hacer, algunos para jugar, algunos para verse bonitos, algunos para verse feas, algunos para ser más feas, como todos tenemos un amigo que siempre hace el intento que se le crezca el bigote, la barba, y le sale así. Es mejor decir al amigo, amigo, me caes bien, pero mejor córtatelo porque sale chistoso. Y algunos así. ¿Puedes creer que todos estos vienen de algo como el lobo? Pues sí, hoy sabemos eso a nivel genético, de morfológico y comportamiento. Algo así, un ancestro más o menos con esta carga genética produjo todas esas razas que vemos hoy. Así que progenedor original sería quizás al nivel de esta familia, a este nivel que es familia. Y de ese progenedor salieron los géneros y especies de caninos. Y hemos llegado hasta esto. Esto no es evolución o macroevolución, porque lo que estamos viendo aquí es una pérdida de variabilidad genética. No hay nada aumentado. Ahora los voy a enseñar cómo sucede eso. Pero tenemos algo como el lobo, el coyote, el perro salvaje africano, que se va perdiendo su carga genética y luego a las razas domesticadas cada vez menos hasta que llegamos al pobre pudo y el pudo ya queda abajo en esta lista. Y esto se debe a una pérdida. Hay menos información en su composición genética. Okay, y cuando digo menos información, no digo que está perdiendo ADN, no está perdiendo ADN, está perdiendo variabilidad genética. Lo que antes fue un lobo feroz que pudo sobrevivir y ser muy astuto para la supervivencia, ahora hemos llegado a estos pobres. Pues estamos viendo que ahora los perros, las razas de los perros, no lo harían para sobrevivir afuera en el bosque. Son muy caprichosos y apapachados. Y lo que estamos viendo se llama, en los animales silvestres, se llama selección natural. Eso se ve, se observa. Y entre las razas se llama selección artificial. Pero la selección natural son nuevas combinaciones de información preexistente, ya existente. Es una pérdida de variabilidad genética o en su adaptación. Y también hay conservación de información presente. No hay aumento de nueva información. Eso va opuesto de la teoría de la evolución. Así que la selección natural al nivel genético, porque Darwin no pudo, él creyó que la selección natural es lo que produce toda la diversidad en todas las especies. Sin embargo, ya que entendemos la genética, va opuesto porque empiezas con una cuenta bancaria de millones de pesos y ahora solo quedan 3 pesos en el pool, por ejemplo. Hay una pérdida. ¿Cómo puedes estar perdiendo información? ¿Cómo puede ser ese el proceso para empezar como microbio y terminar como un ser humano que tiene mucha más complejidad? Esto va ya a nivel genética en la dirección opuesta. Ahora, puede que me preguntes, ¿cómo es posible que pierdan variabilidad genética? ¿Cuál es el proceso para que pierdan variabilidad genética? Pues veamos una ilustración no tan científica exacta, pero ese es el mismo proceso que sí sucede, pero lo hemos hecho muy fácil de entender.
digamos que aquí hay dos cachorros que se están enamorando y tienen un gen C para pelaje corto y un gen L para pelaje largo. Y mira, con una cría, una pasa la C y el macho también pasa la C. Entonces, la cría tiene pelaje corto. Uno recibe C de mamá, L de papá, tiene pelaje mediano como los papás. Y uno tiene pelaje largo porque él recibe el L de mamá y el L de papá. Ustedes pueden ver, ya sabemos que hay información escondida en el genoma, ¿ok? Y esa información escondida se puede producir, como estamos viendo aquí. Pelaje largo y corto es información escondida que ahora con combinaciones correctas puedes ver lo que está escondido. Es por eso que mamá o papá pueden tener ojos de color y luego tener hijos todos con ojos cafeces o oscuros. Y luego de repente tienen un nieto. ¿Nunca ustedes han visto eso, experimentado eso? Luego viene un nieto y de repente tiene ojos azules. Dices, ¿cómo sucedió eso? Es que la información genética para ojos de color claro, verde o azul o gris, se escondió por una generación y se volvió a salir en la tercera generación. Y es por eso, igual en mi familia, todos mis hermanos tienen ojos oscuros y pelo casi negro. Y luego salí yo en número 4 de 5 hijos, a un poco rubio con ojos como azules o verdes, aún no sé cuál. Y todos mis hermanos me ven como yo soy el raro de la familia, como qué pasó conmigo. Pero lo que pasa es que aunque mi mamá mi mamá es alto porcentaje nativa americana, lo que llamaban antes indios, pero nativos americanos, su mamá de ella fue rubia con ojos verdes. Entonces, esta información se escondió en el genoma de mi mamá y luego se volvió a salir con su hijo. Y eso es como se puede esconder información en el genoma. Pues esta familia peluche de perros, unos van hacia hasta Canadá y llega el frío, por ejemplo, y algunos de su pelaje no coincide con este ambiente, con este entorno. Y no pueden sobrevivir muchos para la primavera para procrear. Los que pueden sobrevivir y procrear son más con pelaje largo. Entonces solo quedan los perros de pelaje largo para pasar su información después de inviernos muy duros. Y luego tenemos perros con pelaje largo. Lo que muchos llaman aquí adaptación realmente solamente es un sorteo y pérdida. Ahora podemos entender cómo pueden perder variabilidad porque sus progenitores tenían el gen C y L. Ahora sus descendientes solo tienen la variabilidad de pelaje largo, de L. Han perdido la variabilidad genética para pelaje corto. Y es la manera que Dios en su soberanía lo empacó su genoma para que descendientes, ciertas combinaciones, puedan sobrevivir en distintos entornos. Otros que van al calor, como Santa Marta, Colombia. Cuando fui allí pensé que iba a salir chicharrón del calor allí que sufrí. ¿Cómo sufrí en ese calor? No estoy acostumbrado a ese nivel de calor. Y digamos que unos van ahí a Santa Marta, Colombia, y experimentan un poco del calor y empiezan a sufrir. Y los que pueden sobrevivir más para pasar sus genes a las siguientes generaciones son los que en pelaje corto. Entonces han perdido variabilidad genética, han perdido el gen L en esta área y eso se llama selección natural. Pues ustedes pueden ver cómo se equivocó la gente antes creyendo que tal y cual como se ve cada especie de animal tiene que ser exactamente igual como en la creación. Y Darwin pudo refutar esta explicación competitiva y por eso su teoría ganó fama. Sin embargo, Darwin tomó un salto de fe a decir, entonces vamos a suponer que todas las especies en todo el mundo, de todos los animales, y luego en su otro libro, El origen del hombre, y también los humanos, incluye los humanos en el reino animal, todos tenemos un antepasado común. Eso es su brinco de fe. Pero como no había una explicación competitiva de su tiempo, su teoría es la que quedó con fama. Pues ahora, entonces, ¿cómo
volvemos a hace 2 días. ¿Cómo explicamos los vestigiales entonces? Los órganos o partes que ya no tienen función. Esta no fue con la ballena una una pata que se están cogiendo ahora debido a que ya no tiene función porque antes fue como un tipo zarigüeya grande, mamífero sobre la tierra. No, ahora sabemos que su cuarto trasero tiene una enorme función. Su función es para parearse, porque en el agua resbaladiza, una ballena para parearse con otra no puede aferrarse bien y usa ese pelvis y cuarto trasero para aferrarse a la otra ballena para parearse. No carece de función. O que del apéndice. No han dicho que el apéndice su única función es para hacer ricos a los cirujanos, pero eso no es cierto. El apéndice tiene una gran función, especialmente en la niñez, para el sistema inmunológico. De hecho, en el 2018 apenas descubrieron una otra nueva función que no sabían antes. Pero alguien puede decir, pero si te quitan el apéndice, puedes sobrevivir sin el apéndice. Pero función no quiere decir que es necesario para la vida. Si también te cortan la mano, puedes sobrevivir también. Pero ¿quién va a decir que la mano no tiene función? El cóccix, ¿qué vamos a decir de cóccix? La parte inferior de la columna vertebral, ¿no fue una cola antes que se han cogido cuando nosotros antes como seres simiescos columpiábamos por los árboles? Pues en vez de que lo escuchen de mí, vamos con la doctora Elizabeth Mitchell, MD. Ella dice del cóccix, los músculos de la pelvis se unen al cóccix para formar eslingas que sostienen todos los órganos pélvicos en su orientación geométrica adecuada. Cuando esos músculos se debilitan, los órganos pélvicos pueden herniarse hacia abajo, causando molestias y una pérdida de control angustiosamente inconveniente. El cóccix, esencial para nuestra vida erguida, no es un remanente evolutivo inútil. Así que el cóccix tiene una gran función, especialmente para hacer del baño. No es algo como una sobra que sin función. Bueno, ¿cómo vamos a responder las muelas de juicio? Las muelas de juicio no son restos de la evolución. Este es algo que a mí me fascina mucho en las conferencias cuando algunos jóvenes me preguntan sobre las muelas de juicio. No son vestigiales. Esto es un enorme error de nuestro siglo decir que son. Porque ustedes saben por qué a algunas personas les tienen que quitar sus muelas de juicio. No tiene nada que ver con evolución, tiene que ver con comida procesada. Sí, desde la revolución industrial y luego la electricidad, estamos comiendo comida procesada. Ahora, déjenles explico por qué eso es tan importante. En nuestra niñez, la mandíbula crece a su tamaño de diseño si usas la mandíbula para su diseño original. En otras palabras, si no tienes que masticar cosas duras durante tu juventud, tu mandíbula no llega a su potencial de tamaño. Así que todos nosotros que fuimos criados comiendo comida procesada, tenemos la mandíbula más pequeña porque no usamos la mandíbula para masticar cosas muy duras. Y ya con una mandíbula más pequeña, para algunas personas hay menos espacio para todos los dientes. Pero otro punto también, la comida procesada no desgasta la superficie de nuestros dientes. Por eso como el diente tiene la forma como una W, así, hasta cuando vas más arriba del diente, más ancho se hace, ya que no estamos desgastando la superficie de nuestros dientes ahora son más anchos porque no hemos desgastado los dientes. Así que a veces no hay cupo tampoco. Pues, de hecho, ¿sabían ustedes que en las tribus que no hoy no comen comida procesada, ellos no tienen problemas con las muelas de juicio y ellos tienen la mandíbula más grande que nosotros y los dientes más desgastados?
Mira lo que dice el Dr. James Trexel, un dentista. Él dice, observamos los rasgos de desgaste y las mandíbulas más grandes, no solo en las personas que vivieron antes del siglo XVIII, antes de la comida procesada, sino también en ciertas subpoblaciones modernas que aún dependen de una dieta no moderna para su sustento diario. En estos grupos de personas muchas veces también existe una fuerte correlación con las muelas de juicio funcionales y la disminución de la impactación. Por ejemplo, los investigadores descubrieron que los nigerianos rurales tenían una tasa de impacto mucho menor de sus muelas de juicio, al 1.1%, que sus contrapartes urbanas, el 10.7%. Al tiempo que observaron la dieta fibrosa y el desgaste muy pronunciado observado en los nigerianos rurales. En la gente en Nigeria, en las áreas rurales, tienen un impacto en sus muelas de juicio solo de 1.1%, en comparación a un impacto muy distinto en los urbanos que tienen un impacto de 10.7%. Así que esto no es evolución, solamente no estamos usando la mandíbula y nuestros dientes de acuerdo al diseño por la comida procesada fácil de masticar. Por eso nuestra mandíbula por la comida procesada hoy en nuestra niñez no llega a ser completamente el tamaño que debe llegar y nuestros dientes no están desgastados. Por eso, para algunas personas hay menos lugar para sus muelas de juicio. ¿Cómo puede ser esa evolución? Es solamente una falta de uso. Y si ustedes se acuerdan, hace un par de días les hablé de homología, que tenemos patrones en común en la creación. El humano tiene en su brazo un hueso, luego dos huesos, luego en su muñeco un conjunto de huesos y luego tiene dígitos. Pero también el perro, ave, ballena lleva el mismo patrón. Entonces, eso es otra línea de evidencia para la evolución, ascendencia en común. Si todos tenemos este patrón en común, debemos tener un antepasado en común. Pero eso no funciona con otras cosas. Estos tres carros tienen mucho en común. Tienen sus cuatro ruedas, tienen sus luces enfrente, sus luces de freno atrás, sus puertas al lado. Y este carro aquí, el Volkswagen, hecho en Alemania, en Europa, este carro Ford en Norteamérica y hacia la Mazda. Pues el hecho de que tienen patrones en común, deben tener una fábrica en común. Pues los vamos a poner sobre el planeta Tierra. Allá está Norteamérica a la derecha. Estamos viendo desde el Ártico para abajo, el Polo Norte para abajo, Europa aquí a la izquierda y hacia abajo. Debemos deducir, ya que tienen homología o patrones en común en su diseño, que hubo una fábrica con Santa Claus hace millones de años en el Polo Norte. Y esa fábrica empezó a separar a través de millones de años y flotar sobre las aguas y llegaron las tres fábricas a estos continentes, por eso tienen patrones en común. No, entonces, ¿por qué tienen patrones en común? Porque es un buen diseño. Mira, los carros tienen las puertas al lado porque si pusiera las puertas abajo del carro sería difícil entrar. Tienen los focos enfrente porque si pones los focos arriba del carro, no vas a ver en la noche, vas a chocar. Ustedes pueden ver, esto solamente muestra un buen diseño. Déjenles muestro otra cosa. Cuando yo tenía 15 años en la prepa, me acuerdo que mi clase favorito por 4 años fue el español. Y ustedes saben cómo el gringo intenta hablar español. A mí me gusta ir a la biblioteca a la derecha, ¿no? Todos hemos escuchado eso. Y así hablaba yo. Y un poco todavía, ¿no? Pero estoy haciendo el intento. Y cuando tenía 15 años, mi clase de español en la prepa, me acuerdo haber estudiado un poco de Diego Rivera, que hacía murales en artista en México. Y aprendí a apreciar mucho sus obras, aunque hoy no estoy de acuerdo con su vida y su filosofía de la vida, pero podemos al menos apreciar su trabajo. Y podemos ver muchas similitudes en su arte. De hecho, mira las dos niñas a la izquierda. De en medio de la izquierda parece ser la misma niña con trenzas. ¿No ven eso?
Mira las flores, mira los colores, mira el patos o la manera que ellos tienen sus rostros. Son muy comunes. El hecho que vemos patrones, colores y Aló. actitudes en común. ¿Aló? Hay un hermano que no está en mute, perdón. El hecho de que tenemos patrones en común, colores en común, formas en común, debemos deducir que hay una pintura en común, que hace millones de años hubo un cuadro con todos estos colores y que empezó a separarse a través de procesos aleatorios a través de millones de años para llegar a estos tres. No, por supuesto que no. Nosotros sabemos que hay un artista en común, hay una mente en común, hay un diseñador en común. Así que patrones en común, la creación, solo es una huella o es una asignatura de un creador en común. Si le funciona un brazo de tener uno, dos, un conjunto de dígitos, y si vivimos sobre el mismo planeta Tierra, ¿por qué va a cambiar tanto el diseño entre toda la vida? Le funciona el diseño, por eso. Pues no sé si se acuerdan, hace 2 días les hablé de recapitulación embrionaria, la idea de Ernst Haeckel que se enseñó en muchas universidades, hasta la fecha en algunas, lamentablemente, de que si vemos a la primera etapa embrionaria de seres humanos, de peces, de salamandras, de cerdos, de perros, que todos empezamos igual y luego solamente en las últimas etapas embrionarias empezamos a tener diferencias. Por eso debemos tener un antepasado en común. ¿Ustedes saben que esto es un fraude? Esto fue un completo fraude. Eso no es cierto. De hecho, cito al Dr. Michael Richard, embriólogo, con su entrevista con The Times of London Weekly. Hablando de esta imagen de Haeckel, este es uno de los peores casos de fraude científico. Es impactante descubrir que alguien que uno creía de ser gran científico fue deliberadamente engañoso. Me hace enojar. Lo que Haeckel hizo fue tomar un embrión humano y copiarlo, simulando que la salamandra, el cerdo y todos los demás parecían iguales en la misma etapa de desarrollo, pero no es cierto. Estas son falsificaciones. De hecho, este mismo Dr. Michael Richardson, él tomó imágenes de la primera etapa embrionaria de todos los ejemplos que puso Haeckel. Así que Haeckel puso el pez, salamandra, tortuga, polluelo, conejo, humano, todos igual. Pero eso es una copia del humano, no son de todos estos. Y este embriólogo tomó las imágenes de todos estos y los comparó. Ahora pueden ver la diferencia. Son completamente diferentes. Ahora pueden ver el gran fraude que fue. Pues hay mucho más que pudiéramos ver aquí, pero solo quisiera, antes del descanso, tocar con un punto más sobre esto. Y luego, en el panel, el próximo viernes, quisiera que si faltó algo, que hagan la pregunta y puedo tomar un poco más tiempo explicando. Y también en el tiempo de preguntas y respuestas. Pues lo que quiero hacer ahora es solamente ver un ejemplo más, y es Lucy, que la idea de que venimos de hombres simiescos. Lucy es el nombre de un esqueleto al 40% que encontraron en 1974 en Etiopía, y le nombraron a Australopithecus afarensis, pero Lucy es el apodo. Y la pregunta es si es simio o humano. Pues lo podemos ver aquí, el parte del cráneo que encontraron casi nada, y a la derecha es como lo rellenaron, suponiendo que se ve así, que es completamente simiesco y con una capacidad craneal de alrededor de 410 centímetros cúbicos, y eso es completamente lo que normal para un simio de hoy. Pero lo que le dieron, tratando del aspecto humano, medio simiesco, no fue su cráneo, sino el resto de su cuerpo. Así que veamos el resto de su cuerpo. Ahora, como pueden ver aquí a la izquierda, lo encontraron, lo llenaron a la derecha, y esto sí se puede hacer porque Lucy, si tienes un femor, puedes saber más o menos cómo era el otro femor.
por ejemplo. Y quiero que noten conmigo qué es lo que sí tiene y qué es lo que no tiene. Y vamos a observar cómo han puesto a Lucy en distintos lugares. Noten, observen conmigo, las manos, tienen manos humanas. Noten los pies, tienen pies humanos. Noten la postura erguida, que está erguida como un ser humano, pero tiene el rostro simiesco. Lo demás es muy simiesco, pero le dieron manos, pies humanos y una postura erguida. Así está Lucy en Londres, en el Museo de Historia Natural. En el Zoológico de San Luis la hicieron un poco más peluda y un poco más de una forma femenina. Y ahora Lucy le están agregando interpretación. Lucy está tocando su barbilla. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno toca su barbilla está siendo filosófico. Quieren hacerte entender que Lucy está pensando como un ser humano. Otra cosa es que le dieron el ojo, mucho del blanco del ojo se ve. ¿Por qué hacer eso? Pues es porque los simios casi no se les ven el blanco del ojo. Y eso es parte del diseño, porque si un predador puede ver tu dirección de mirada, él sabe cuando no estás mirando y te puede atacar más fácilmente. Pero el ser humano podemos ver mucho del blanco del ojo porque somos hechos a la imagen de Dios y Dios es comunicativo. Y con el blanco del ojo en el humano podemos comunicar mejor. Puedo ver si me estás mirando cuando estamos hablando. Así que el blanco del ojo, no sé si sabían, ayuda para la comunicación. Pero si estás viviendo en la selva y hay predadores, es mejor que no se te ve mucho del blanco del ojo porque un predador de lejos puede ver si estás despistado mirando a otro lugar o no. Pero en el retrato de Lucy le ponen con el blanco del ojo como un ser humano hoy. ¿Y ustedes creen que encontraron un fósil de un ojo un blanco? Por supuesto que no. Eso es interpretación solamente para dar un aspecto humano. Pues también en Chicago ahora Lucy va al gimnasio, es un poco más llenita, pero igual tiene manos humanas, pies humanos y la postura erguida. En el Museo de la Creación, donde estoy ahora, o ahora estoy en el seminario, pero donde estuve ayer, tenemos a un Lucy también, pero con hologramas a su alrededor para mostrar cómo lo que encontraron encaja con un simio solamente. Pues veamos esto muy rápido y luego tomemos el descanso. Vamos a ver si realmente Lucy tenía manos humanas, pies humanos y una postura erguida. Primero veamos sus manos. Lucy, ¿tenías manos humanas? Vamos a ver el esqueleto. Aquí están sus manos. ¿Ustedes pueden ver si tenía manos humanas? No, entonces al darle a un simio manos humanas es completamente una interpretación, es agregar tu cosmovisión a los hallazgos, una cosmovisión naturalista para tratar de decir que Lucy es un pariente nuestro en vez de un simio que encontraron. Ahora vamos a ver sus pies humanos, porque acuérdense que el simio tiene pies muy distintos a patas que tiene casi como un pulgar, por decir. Vamos a ver los pies ahora de Lucy. Oh, no encontraron sus pies. ¿Ustedes pueden ver la interpretación aquí? Porque mira el pie de un gorila versus un humano, es muy distinto. Pues de hecho, ellos, luego la esposa de Richard Leakey, el rector o director del museo en Kenia donde estaba Lucy, encontró estas huellas de una mujer de pies humanas, femeninas, con un bebé siguiéndole. Esas son las huellas de Lai Toli. Y dijeron, aunque no encontramos los pies, encontramos huellas. Pero estas huellas están a más de 1,000 kilómetros de distancia de Lucy, pero se encuentran mayormente en la misma capa de roca. Entonces, al asumir que nunca hubo humanos y simios viviendo en el mismo tiempo en el pasado, ellos los interpretaron de ser de australopithecus, algo como Lucy. Y ahora vamos a ver la postura erguida. Postura erguida. Pues para hacer eso hay dos evidencias. Número uno es el ángulo de porte en la rodilla, el pelo es curvada. Pues este es el argumento. Sigue este argumento conmigo. El
el humano tiene un ángulo de porte de 9 grados y eso nos ayuda a caminar con gracia, ¿ok? Nunca has visto que un simio no realmente camina con gracia y otras cosas y agilidad. El gorila no tiene un ángulo de porte, por eso pasa de un lado al otro cuando camina, también el chimpancé. Pero por lo que parece, si es que eso es de Lucy, porque esta parte fue hallado varios metros más profundo y lejos de Lucy, pero vamos a suponer que es de Lucy. Ellos dicen, pero Lucy tenía un ángulo de porte de 15 grados, así que podemos ver que fue más humana que simio. Sin embargo, lo que no nos dijeron es que el orangután tiene un ángulo de porte y el mono araña tiene ángulo de porte. Ahora, ¿por qué algunos simios tienen un ángulo de porte, algunos no? Volvamos a ver a este dibujo de piernas aquí o patas de animal. Pues si tienes un gran ángulo de porte es para que tus piernas se conecten más de cerca aquí abajo por la rodilla. Y los animales que viven en los árboles necesitan pasearse por una rama, por eso quieren las patas más de cerca con ángulo de porte. Pero el gorila, el chimpancé, viven la mayoría de su vida en el piso, por eso no necesitan ángulo de porte. Entonces, el hecho de que Lucy tenía un ángulo de porte quiere decir más probable que vivía en los árboles. Ahora les voy a mostrar los hallazgos nuevos que van a confirmar esto. Y también la pelvis para que ella tenga la postura erguida. El humano tiene una pelvis curvada, como pueden ver aquí. ¿Ven eso? Pero el chimpancé tiene la pelvis así. ¿Ok? De lado, no curvada para adentro, porque se pasea de lado a lado en vez de se balancea no de enfrente a atrás como ser humano, sino de lado a lado. Así. Muy bien. Pues, ¿cómo era la pelvis de Lucy? Porque si tenía la pelvis curvada, puede ser que caminaba como un ser humano. Si tenía la pelvis como un chimpancé, tuviera que haber caminado sobre sus nudillos como un chimpancé. Pues, encontraron una pelvis de Lucy y fue como un chimpancé. ¿Ok? Escúcheme muy bien eso. Fue como un chimpancé. Y esto fue desastroso para su teoría. Entonces llevaron la pelvis a un paleontólogo y le dijeron, ayúdanos, porque Lucy tenía que haber caminado como un ser humano. Y formaron juntos una hipótesis. Quizás Lucy sí tenía la pelvis de un ser humano, pero cuando murió pasó quizás un venado y le pisó la pelvis y la fracturó y se volvieron las piezas a unir en el proceso de fosilización en forma de un chimpancé. ¿Eso les parece una hipótesis muy creíble? Pues para que no digan que yo quizás estoy exagerando eso, veamos este documental sobre Lucy y vean por sí mismo. Idea. We needed Owen Lovejoy's expertise again, because the evidence wasn't quite adding up. The knee looked human, but the shape of her hip didn't. Superficially, her hip resembled a chimpanzee's, which meant that Lucy couldn't possibly have walked like a modern human. But Lovejoy noticed something odd about the way the bones had been fossilized. When I put the two parts of the pelvis together that we had, this part of the pelvis has pressed so hard and so completely into this one that it caused it to be broken into a series of individual pieces which were then fused together in later fossilizations. Como pueden ver, tenía una teoría que las piezas se quebraron y se volvieron a unir ya en forma de chimpancé. Ahora veamos el supuesto venado que quizás lo hizo. This has caused the two bones, in fact, to fit together so well that they're in an anatomically impossible position. The perfect fit was an illusion that made Lucy's hip bones seem to flare out like a chimp's. But all was not lost. Lovejoy decided he could restore the pelvis to its natural shape.
He didn't want to tamper with the original, so he made a copy in plaster. He cut the damaged pieces out and put them back together the way they were before Lucy died. It was a tricky job, but after taking the kink out of the pelvis, it all fit together perfectly, like a three-dimensional jigsaw puzzle. As a result, the angle of the hip looks nothing like a chimp's, but a lot like ours. Pero el problema es que ajustaron toda la evidencia para doblarlo para que pareciera así. Pero por eso muchos hoy me preguntan, ¿y qué de Lucy? ¿Y qué de Lucy? Sin embargo, el mundo científico ya no cree en Lucy. Veamos, adelantemos el reloj al año 2000. BBC News, 2000. Los primeros ancestros de la humanidad no caminaban completamente erguidos, pero probablemente se movían sobre sus nudillos, al igual que los chimpancés y los gorilas lo hacen hoy. Es la conclusión a que llegaron dos científicos que estudiaron los huesos de la muñeca de Lucy, un homínido conocido como Australopithecus afarensis, y descubrieron que tenía muñecas rígidas o bloqueadas. Eso quiere decir que caminaba sobre sus nudillos. Entonces, si la pelvis fuera así como lo querían ajustar en el video hace 30 años, entonces, ¿cómo podía haber caminado sobre sus nudillos? Así que esta idea de Lucy parada erguida se ha descartado. Y pues, tenemos que nosotros, les muestro otra parte aquí. Acuérdense de sus pies. ¿Se acuerdan de sus pies y las huellas de la Tolly, que ahora pueden decir que tiene pies como un ser humano? Pues vamos al año 2012 en la revista más prestigiosa de ciencia, Nature. El ancestro antiguo de los humanos tenía patas como los simios. Un fósil descubierto en Etiopía sugiere que los parientes prehistóricos de los humanos pueden haberse morado en los árboles. Por eso tiene ángulo de porte. Por 1 millón de años más de lo que se pensaba anteriormente. Así que toda la evidencia para Lucy aquí, para ser como un ser humano, se ha descartado y debemos quedar con lo que enseña la Biblia. Dios creó cada animal según su familia. Creó simios con una carga genética para tener distintas especies por la pérdida de variabilidad genética para vivir en sus distintos entornos, pero un simio siempre será un simio. Un perro siempre será un perro y un ser humano siempre será un ser humano. Cuando nosotros regresamos del descanso, vamos a cambiar y hablar de 2 tópicos más. ¿Cuáles son los 2 tópicos más que vamos a ver? Vamos a hablar por media hora del diluvio y me tomaría 2 horas y media hablar del diluvio, así que voy a tener que correr y solo dar resumen. Y luego vamos a terminar hoy hablando de dónde vienen las razas de los seres humanos, cómo es que hubo nativos americanos, de dónde vienen ellos y por qué hay personas que se ven muy oscuras y muy claras y todo lo que está en medio si todos somos de una sola familia. Así que espero que estén preparados para eso y espero que aprendamos todos y que estemos reconfirmados en nuestra fe al ver que la ciencia, que es la revelación general, nunca va a contradecir la revelación especial, la que tiene la autoridad. Es la revelación especial. Muchas gracias.